Este es el programa La Historia y sus protagonistas, un programa concebido para conversar sobre la historia de Santiago de Cuba. Los protagonistas de hoy son los árabes en nuestra ciudad. Los primeros inmigrantes árabes que arribaron a Santiago de Cuba se radicaron en el barrio del Tibolí y sus alrededores a fines del siglo XIX. Pero no sería hasta la primera mitad del siglo XX en que la pequeña comunidad árabe de Santiago alcance relevancia en el comercio y en general en la cultura local. La huella árabe en la cultura santiaguera está en buena medida por investigarse. Sin embargo, nadie hoy pondría en duda de que los árabes han dejado una impronta importante en la cultura santiaguera. Los inmigrantes árabes que llegaron a Santiago de Cuba procedían esencialmente del Líbano, Siria y Palestina. Los santiagueros los recibieron con su tradicional sentido de la hospitalidad, pero aquí se les llamó a todos moros, sin reconocer sus lugares de origen. Los árabes vendían ropas, tejidos y distintos objetos por las calles santiagueras. Algunos instalaron baratillos de tejidos, quincallas, bodegas y puestos de fruta. En 1909 se registraron las firmas árabes Abdala, Abad, Cremati y Chediak, entre los importadores más importantes de cederías y dueños de quincallas de la ciudad. Según la documentación existente en el archivo histórico, entre los miembros más destacados del comercio santiaguero estaba la firma libanesa Gatas e Hijos. Seguramente muchos santiagueros que han estado viendo el programa recordarán el Aserrío de Babún y el popular cine Abdala, un cine donde seguramente muchos vieron algunas de sus primeras películas. El intercambio de las milenarias culturas árabes y la cultura santiaguera no se circunscribió al comercio. Los árabes también fundaron numerosas sociedades de instrucción y recreo en nuestra ciudad. Los árabes fundaron en Santiago de Cuba, en las primeras décadas del siglo XX, instituciones como la Unión Oriental, Unión Siriana Libanesa, Progreso Sirio-Libanés, la Colonia Libanesa, el Club Unión Arábigo y la Colonia Sirio. En estas sociedades, los árabes y sus descendientes santiagueros tomaban té, jugaban bastra y escuchaban la música típica de sus países, además de hablar, obviamente, sus respectivos idiomas y de practicar en privado su religión. Sí, porque en realidad no construyeron mezquitas en nuestra ciudad. La religión se practicaba de manera íntima en estas sociedades. Estas sociedades de instrucción y recreo tenían como principal objetivo preservar la cultura árabe de estos inmigrantes, pero sin embargo resultaron escenarios sociológicamente muy valiosos para el intercambio con los santiagueros. En estas sociedades, lógicamente, muchos descendientes de los árabes aprendieron a ser santiagueros. La Unión Árabe de Cuba, en Santiago de Cuba como filial, fue creada en abril de 1995. Ya desde hacía tiempo hubo otras manifestaciones, la libanesa, y además de eso, ya para esta fecha, el reclamo de los descendientes de árabes en nuestra región era bastante elevado, como para que un grupo de compañeros que en aquella oportunidad teníamos la misma idea, pues nos dedicáramos a pensar un poco más en serio en la creación de esta institución. Así fuimos concibiendo un grupo de ideas hasta que por fin logramos obtener el local ya con los objetivos, porque la Unión Árabe de Cuba existía desde hacía ya un buen tiempo, alrededor de 15 años ya, en aquella fecha, en La Habana, y por esa razón, pues con el apoyo de ellos, pues empezamos a conformar y materializar estas ideas, que felizmente en el año 95 pues precipitó y pudimos obtenerlo.
Los objetivos fundamentales por los cuales se crea esta institución es precisamente lograr aunar todas las costumbres de nuestros ancestros, el rescate de la identidad, de la cultura árabe y poderla manifestar a través de nuestra institución. Para eso nos reunimos y establecemos un grupo de actividades que refrescan esta cultura que es bastante vasta y que nos permite pues, mantener nuestra cultura árabe presente en la región de Santiago de Cuba. Para aproximarse al legado árabe de la cultura santiaguera tenemos un camino excelente y son los testimonios de los descendientes de esas familias en nuestra ciudad. Contamos con una serie importante de profesionales exitosos que son descendientes de árabes y que son de hecho santiagueros. Mi abuelo Amado Dik procedía de Siria, exactamente en Montelíbano. Vivía en una zona campestre donde la familia cultivaba uvas, manzanas y evidentemente tenían una economía poco holgada y mi abuelo decidió probar suerte en otras tierras y escogió a Cuba. Aquí a Cuba llegó en los primeros años del siglo XX. Se casó con mi abuela, se llamaba Joaquina Dik Aranda, fundaron una familia numerosa, igual que la familia de origen, que era también numerosa. Tengo algunos recuerdos de mi abuelo, muy lindos por cierto, porque era una persona muy atenta, muy amable, le gustaba contar historias de las tradiciones de su familia, evidentemente sentía nostalgia por su tierra, que nunca más pudo ir, no vinieron otras familias a encontrarse con él, aunque sí un hermano a los pocos años que se llamaba Abraham, que también estableció su familia en Cuba. Pienso que uno de los valores del legado más lindo que dejó fue una familia unida, respetada, a la cual inculcó valores como la solidaridad, el respeto, la armonía en el hogar, porque se decía que era un hombre muy recto también, le gustaba el orden, la disciplina, pero sin embargo propiciaba que sus hijas fueran a fiestas, salieran, aunque las celaba mucho. Cuenta mi mamá que las celaba mucho y las hacía acompañar por sus hermanos mayores u otra familia del barrio a quienes le tenía confianza. Y él murió en 1964, pero se notaba que sentía nostalgia por sus ancestros. Incluso él muere y todavía había muchas palabras que las decía en su lengua materna, que nunca las aprendió en español, y le inculcaba a sus hijos el amor por la tierra de él que había dejado hacía muchos años. Realmente una persona que llegó a Cuba como polizonte, con afán de trabajar, buscando otros horizontes, pero no con afán de riqueza ni de hacer fortuna, porque fue un comerciante honesto, modesto, que lo que comerciaba telas para el sustento de la familia, para sobrevivir, porque como les decía, creó una familia numerosa, una familia humilde. Yo realmente me siento satisfecha, ¿no?, de proceder de esta familia, de tener mis ancestros que sean de la comunidad árabe, una comunidad muy fuerte, muy unida en Santiago de Cuba, que se esmera por mantener las tradiciones de su tierra, que tiene mucho apego a las tradiciones de su tierra, y la cual se ha insertado muy bien a la sociedad cubana. Pienso que ha habido una armonía en esa inserción de los árabes que han hecho su vida aquí en Santiago de Cuba. Creo que ha sido muy linda esa armonía y yo me siento satisfecha de proceder de esta comunidad que también se ha insertado en la sociedad cubana y que cuentan con miembros prestigiosos que son científicos, profesionales, que le han dado honor, que le han dado aportes importantes a la Revolución Cubana. Durante más de un siglo, las culturas árabes han estado interactuando con la cultura santiaguera y aportando elementos novedosos y sumamente importantes a nuestra cultura local. Antes de terminar, quisiera recomendarles la lectura de un artículo publicado en la revista SIC por la joven investigadora Aliusca Ponce de León. El trabajo se llama Árabes en Santiago de Cuba. Es un artículo que nos da un acercamiento al tema que hemos estado tratando hoy en el programa.
un tema importante y poco conocido, un tema que está pendiente de investigación por nuestros historiadores en Santiago de Cuba, pero que sin dudas reviste una importancia notable para conocer las raíces de nuestra cultura.